Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le damos el control a un perdón. Sí, les hablo del anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro de convertir a los angelitos de la primera línea que están en la cárcel en gestores disque de paz. Este fue el anuncio que hizo el mandatario de todos los colombianos. El derecho a la protesta es un derecho democrático. El derecho a expresarse, a movilizarse es un derecho democrático. Los gobiernos que ordenan a su policía matar, encarcelar, torturar y detener jóvenes no son gobiernos democráticos. Y este es el gobierno del cambio. Este lugar donde el miedo cundió y se llenó, el espacio del temor debe ser redignificado. Aquí anuncio que centenares de jóvenes detenidos por participar en protesta serán declarados gestores de paz antes de Nochebuena en Colombia. Eso que Estado de Derecho, ni que respeto por la independencia de la justicia, ni por las órdenes de los jueces de la República, ni qué diablos. El senador de la primera línea del cambio, Gustavo Bolívar, dijo que paras y guerrilleros criminales de lesa humanidad han sido gestores de paz. ¿Por qué no jóvenes de primera línea que salvaron al país de la reforma tributaria de Duque y Carrasquilla, que quiso gravar la canasta familiar en medio de los peores índices de pobreza de la década? Recordemos que en el proyecto de ley de paz total había unos artículos que le otorgaba al presidente de la República la facultad de perdonar, indultar o amnistiar a los integrantes de la primera línea. Pero estos artículos finalmente fueron retirados por el propio gobierno y así evitar el rechazo que había generado. Pero ahora vuelve la burra al trigo y el debate de nuevo se desató. Esto dijo el senador de Cambio Radical, David Luna. Claro que existe el derecho a la protesta, lo que no existe es el derecho a torturar ciudadanos o a destruir el país. Presidente Gustavo Petro, usted intentó tramitar este mico en el Congreso y lo derrotamos en democracia. ¿Ahora va a pasar por encima de la institucionalidad? Esto dijo el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe. Protestar es un derecho, quien lo haga debe hacerlo pacíficamente. Por otro lado, integrantes de la primera línea están detenidos por terrorismo, homicidio y tortura, no por protestar. Petro no puede violar la ley ni la independencia de poderes. Es presidente, no dictador. Incluso desde la bancada del cambio hubo cuestionamientos. Esto dijo la representante de la Cámara, Kim Kardashian, Catherine Miranda. Sin lugar a dudas, hubo detenciones ilegales a ciudadanos en el marco de las protestas, pero también hubo graves hechos reales de tortura, terrorismo, violaciones sexuales y homicidio. Mucho cuidado. Así se manifestaron desde el feudo López Lozano, la senadora Angélica Lozano. Degollar a un motociclista con alambre de púas en trampa tendida para degollar policía motorizado que viniera por la vía no es criminalizar jóvenes ni negar causas de atroz desigualdad. Es brutal crimen, condenable. ¿Es protesta? No. Ni fue acto de jóvenes protestando. Esto dijo la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. La liberación de los miembros criminales de primera línea como gestores de paz en el proceso con el ELN es el reconocimiento del gobierno de que sí hubo infiltración guerrillera en el paro y de que esa parte de la primera línea es el ELN. El ex candidato presidencial Federico Gutiérrez dijo que queda claro que este gobierno está del lado de quienes delinquen y no de los ciudadanos que cumplen la ley. Presidente Petro nombrará como gestores de paz a miembros de primera línea que hoy están en la cárcel, no por protestar, sino por generar terror. Les dará libertad. ¿Qué inconveniente podría tener el presidente Petro para poder sacar de la cárcel a estos criminales? Ninguno. De hecho, ya nombró como gestora de paz a alias Violeta, la mujer que puso una bomba en el centro comercial andino de Bogotá y que mató a 3 personas. Estará en la lista de gestores de paz alias 19 que está en la cárcel por cuenta de asesinar y torturar ciudadanos. El representante a la Cámara del Centro Democrático, Hernán Cadavid, dijo que demandará la medida del gobierno nacional. El presidente de la República acaba de anunciar
que beneficiará con la figura de gestores de paz a los miembros de la primera línea y varias cosas frente a eso. Primero, es ilegítimo e ilegal que el presidente defina hacer eso. Segundo, no fue un gobierno el que llevó a la cárcel a los miembros de la primera línea, fue un fiscal ante un juez de la República. Tercero, la figura de gestores de paz se ha utilizado tradicionalmente para beneficiar a miembros de grupos armados al margen de la ley, no a personas que incurren en delitos comunes como secuestro, homicidio, extorsión, lesiones personales, tortura, entre otros, como están procesados miembros de la primera línea. Por eso, en el momento en que el presidente de la República expida el decreto con esos beneficios, estaré listo para presentar la demanda ante la justicia, porque no puede Gustavo Petro someter las leyes de la República para cumplirle caprichos personales y compromisos políticos a los sectores que lo ayudaron en las calles, en las movilizaciones y en el llamado estallido social, que terminó siendo una movilización política a favor del hoy presidente. En este punto sí que vale la pena recordar las palabras del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. Surgen varias preguntas. ¿Qué pensarán los jueces de la República, los policías, los soldados, las familias de los ciudadanos que fueron asesinados, los senadores y representantes a la Cámara? ¿Es de extrañar este estilo de gobierno del presidente Gustavo Petro? Señores de la Casa Militar, traigan la espada de Bolívar ante el pueblo, ante el Congreso, ante el Estado. Sin lugar a dudas, este es un pésimo mensaje para la juventud y los ciudadanos honrados del país. Porque mientras premian a los aliados violentos de la primera línea que participaron en el violento paro nacional que sirvió de fondo para hacer campaña política, a la gente honrada que tanto desprecia el cambio, le clavaron más impuestos con la reforma tributaria. A la clase media y a las poblaciones vulnerables les arrancan la plata del bolsillo a punta de impuestos de los alimentos en la canasta familiar, como por ejemplo la leche en polvo para lactantes y 200 alimentos más. A los empresarios les suben los impuestos, a los emprendedores, a los que tienen carro, a los que usan avión, los que salen de vacaciones y hasta los que se atreven a vender su casa. Pero a los delincuentes, asesinos, torturadores y terroristas de la primera línea los van a premiar nombrándolos gestores de paz y dejándolos en libertad. ¿Cuál paz? ¿Matar y torturar colombianos son acciones de paz? El Estado de Derecho implica la noción del cumplimiento de la ley y de la independencia de poderes para hacerla cumplir. Con esta propuesta, el gobierno del cambio propone alterar el orden institucional para perdonar los desmanes, los daños y los perjuicios que causó la primera línea mientras se incendiaba el país para crear una crisis que nos trajo a este cambio. Mejor dicho, nada de respeto por la ley cuando se trata de perdonar a aquellos que ayudaron al cambio a llegar al poder.